Hola, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestros temas del programa. El día de hoy vamos a revisar lo que son los juicios valorativos. Sabemos de antemano que en la sociedad en la que vivimos, de este mundo globalizado, pues todas las personas, ¿verdad?, tendemos a emitir juicios de valor, a criticar, a prejuzgar antes de que nosotros conozcamos la situación del problema o de lo que se está viviendo. Pues en esta ocasión, en esta parte de los juicios valorativos, vamos a ver cómo muchas personas dentro de nuestra sociedad juzgan, critican en algún momento el tiempo, las condiciones, la situación en la que estamos viviendo. Dice que se tiene menos privacidad, la gente sabe más por las redes sociales u otras plataformas y solo alcanzamos a ver de su ser y de su personalidad la punta del iceberg. Sí, efectivamente, sabemos de antemano que de repente publicamos fotos familiares, hacemos alusión de los acontecimientos que vivimos todos los días o cada día, y de igual manera publicamos o damos a conocer muy fácilmente situaciones muy personales, muy de nosotros, que deberíamos de guardar, de callar. Si en algún momento tuviste un logro, un beneficio, una felicidad, una satisfacción personal, pues yo creo que es la parte interna personal que todos los seres humanos deberíamos de guardar y deberíamos de conservar como muy nuestro. Sin en cambio, hoy en día, ¿verdad?, publicamos pues a diestro y siniestro en las redes sociales, Facebook, Twitter y demás redes, que en algún momento puede estar haciendo que esa información en otro momento la puedan utilizar segundas o terceras personas para perjudicarnos en relación a nuestra integridad como seres humanos. Bien, pues vamos a decir que sin embargo eso poco se conoce de las gentes es suficiente para ser criticada y juzgada, muchas veces sin propiedad por los demás, sin importar la creencia, los estudios, el país, la política u otros ámbitos. Aquí el juzgar es fácil, ¿verdad? De alguna manera emitimos ese juicio, ese criterio, y pues de alguna forma, ¿verdad?, dañamos, perjudicamos la integridad de esas personas. Sin en cambio, bueno, pues tenemos que también empezar a regular nuestra conducta, comportamiento. En relación con lo que es Pirrión de Elis, él nos menciona, ¿verdad?, que no hay que hacer esos juicios, que de alguna manera nosotros debemos ser prudentes, tolerantes, pacientes, hasta cierto punto, pues en esa parte misteriosos en relación a lo que en algún momento nos acontece. Dice que es uno de los pioneros en el respeto a las personas y no enjuiciarlas, ¿verdad? Este filósofo, que vivió en el año 360-270 a.C., pues ya tenía muy bien establecida que esa parte no nos podía beneficiar de alguna forma, sino que buscábamos tener cierta prudencia, paciencia, tolerancia y por supuesto el resguardar aquellos secretos que en su momento podían utilizarse para perjudicar a las personas. Dice, fue un escéptico en su época, pero no más rescatable hoy en día fueron sus reflexiones sobre no enjuiciar a las personas, y menos si no tenemos elementos o argumentos para hacerlo. Su teoría se pudiera resumir de la siguiente manera. Bueno, pues vamos a ver cómo resume Pirrón de Elis esta teoría, ¿sí? Nos aporta importantes principios dentro de su escuela. En la escuela pirrónica dice, hay que dudar de las cosas si realmente quieres aprender de ellas. Hay veces nosotros nos conformamos con la primera información que nos llega y no nos cuestionamos si en realidad es cierto, no investigamos, no buscamos las causas o los hechos de lo que realmente está sucediendo. Dice, no hagas juicios ya que existen solamente posibilidades a esta teoría. Se le llama epoque, no juzgar, ¿sí? Buscar que antes de que nosotros podamos emitir un juicio de valor o criticar o juzgar, primero conozcamos los elementos que sustentan ese juicio y de alguna manera investigar, no dejarnos llevar por los comentarios, por lo que los demás dicen o por lo que se llega a publicar. Muchas veces, hay veces fuera de, pues a lo mejor entender la situación que estamos viviendo, hacemos que se haga pánico, ¿sí? Por ejemplo, en los días anteriores estaba corriendo así como que una noticia de muchas muertes
de mujeres, de secuestros. Sí, efectivamente sabemos de antemano que llega a existir violencia e inseguridad aquí en nuestro país. Sin en cambio, muchas veces también alarmamos a más de la cuenta a las personas. Entonces, hay que informarnos bien, hay que investigar para evitar que precisamente estos juicios que nosotros hagamos dañen o perjudiquen a más personas. Bien, dice, debemos mantener siempre el equilibrio por una teoría llamada ataraxia, que ya veíamos en otra escuela, buscar la tranquilidad del espíritu, la ausencia de la perturbación. Dice, si tú tienes tranquilidad de espíritu, eso te llevará a la apatía, que significa que nada ni nadie altere tus emociones, estar libre de emociones negativas. De repente a nosotros nos llegan a decir un comentario de nuestra chica, nuestro chico, algún amigo, ¿verdad? Y de igual manera como que dudamos, como que nos entra esa incertidumbre si en realidad será verdad o será mentira lo que nos están diciendo, y entonces eso nos inquieta emocionalmente, anímicamente, hace que en algún momento nuestras emociones puedan decaer, sobre todo, ¿verdad?, si sentimos afecto o cariño hacia esa persona. Entonces es importante que desde esta postura de la escuela pirriónica busquemos mantener ese equilibrio de las emociones y evitar que por comentarios, actitudes, puedan dañar también nuestra parte emocional, que es la parte delicada, vulnerable, la más frágil que nosotros podemos tener, y por supuesto también la que debemos de proteger más, porque es una parte muy, muy delicada de cada uno de nosotros. Entonces, dentro de los principios también nos menciona que las personas que no se enganchan a emociones que no les corresponden son más sanas, ¿verdad? De repente igual vamos a pensar de manera sana, si no te importa, si no te interesa, no tienes por qué involucrarte, no tienes por qué opinar, no tienes por qué en algún momento a lo mejor aportar alguna conducta, algún comentario, hacer una actitud que esté dañando a los demás, ¿sí? De preferencia mantén tu mente sana, tu cuerpo sano, ¿verdad? Y busca no meterte ahora sí que en lo que no te corresponde. De esa manera pues estarás buscando ese equilibrio emocional que tú esperas. De igual manera, la persona que no juzga por lo general es más prudente. ¿Qué es lo que quiere decir esto, Pierron de Ellis? De que si nosotros tenemos un pensamiento sano, limpio, ¿verdad? De alguna manera pues no vamos a procurar juzgar a esas otras personas, a esa situación, si no nos están pidiendo nuestra opinión. Entonces, de alguna manera generamos un ambiente social con más armonía, ¿verdad? Buscamos que la convivencia, la comunicación se esté dando entre nosotros, puesto que ustedes como jóvenes futuros de una sociedad tienen que buscar eso, el desarrollar su competencia de la convivencia en la sociedad. Y justamente este principio nos aporta esta gran responsabilidad que a nosotros nos corresponde, ¿sí? Respetar al otro, hacer que se respeten las ideas tuyas y las de los demás a través de la tolerancia, evitar que en algún momento los comentarios, actitudes o sugerencias puedan perjudicarnos a nosotros o a las demás. Y finalmente dice, no deberíamos de juzgar aún a sabiendas de los errores de las personas, ya que no sabemos qué nos depara el destino. Y esto me hace pensar un comentario que me decía mi abuelita hace muchos años, ¿verdad? Decía así, decía, no es bueno escupir al cielo porque en la cara te cae. ¿Qué quiere dar a entender ese refrán que decía mi abuelita? Que de alguna manera nosotros no tenemos por qué juzgar algo, ¿verdad? Si estamos expuestos a la misma situación, no sabemos qué nos viene más adelante y podemos vivir justamente esa situación que ahorita estamos juzgando. De repente en nuestra sociedad occidental tendemos a criticar pues mucho a una joven, ¿verdad? Que se embarace, que sea mamá soltera, o a un chico que tenga relación con otro chico, ¿verdad? Que en algún momento tenga esa preferencia sexual. Tendemos a criticar, a juzgar porque no estamos preparados para ello. Sin en cambio, ese criterio, esa crítica puede dañarnos en algún momento de nuestra vida.
Recuerden ustedes, adolescentes y jóvenes, están en ese proceso de transición de una etapa a la otra y entonces no saben qué les viene más adelante. Hay que procurar respetar la preferencia, la idea, el pensamiento de los demás y de esa manera seremos personas sanas. Bien, dentro de lo que es la axiología y la filosofía, dice que es aquella en la que se profundizan los valores, sus funciones de manera crítica y contemplativa. Además, analiza cómo han cambiado las formas de convivir o concebir los valores con el tiempo. Esto es parte de una de las características de los valores, cómo van cambiando a través de las generaciones, se dinamizan, cada valor tiene un significado diferente para mí y para cada uno de ustedes. Hay una axiología jurídica, que es aquella que va a regular el ver con los hechos, la creación y aplicación de las normas. Se va a realizar en la teoría de la justicia, la equidad, la responsabilidad. Aquí nada tiene que ver con las intenciones. Aquí todo indica en los hechos, los acontecimientos y lo concreto. Principalmente de esta axiología jurídica se van a encargar los abogados cuando tengan que hacer ciertos juicios, ¿verdad? Y los jueces cuando ya tengan que dictar un veredicto final. Bien, la axiología de la educación, que es todavía mucho más amplia, dice es el estudio de los valores desde el punto de vista pedagógico y magisterial. Sobre qué normas, principios tenemos que trabajar como institución, qué objetivos tenemos, cuál es nuestra misión, cuál es la visión, qué esperamos de ustedes como estudiantes, qué valores vamos a practicar dentro de esos niveles educativos, llámese básico, medio superior, etcétera, que ustedes deben consolidar y empoderarse, apropiarse de ellos para que puedan continuar en los siguientes niveles. Bien, dice que la axiología postmoderna de Gilles Lipovetsky es otro de los filósofos más actuales del siglo XX, que nos indica que hace una crítica de las nuevas generaciones. Dichas críticas son las siguientes. Él en algún momento en su libro, ¿verdad? Que su libro se llama, por así decirlo, lo vacío de que nosotros nos encontramos ya hoy en día, ¿verdad? En nuestro ser, en nuestro ente. Dice, nos hemos convertido en personas consumistas en lo individual y en masa. Sí, que entramos en una cultura de lo nuevo de manera crónica y constante. Pareciera que a pesar de que tengamos lo básico, siempre queremos innovar, queremos adquirir objetos que nos hagan sentirnos felices, que los tenis, que el jeans, que la bolsa nueva, que a lo mejor el auto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Esa parte de ser demandantes y consumidores y que pensamos que esa es la felicidad cuando se tiene a lo mejor el auto del año, el celular, ¿verdad? De la última generación que ha salido, etcétera, etcétera. Dice que también la preocupación de las generaciones de vivir el aquí y el ahora. Hoy en día la mayoría de los jóvenes o chicos, ¿verdad? Ya no se preocupan mucho por el futuro. Buscan nada más ir viviendo en este momento, en este aquí, en este ahora, y de repente igual decrece la motivación hacia el estudio. Pareciera que el prepararnos, el estudiar, el cultivarnos como personas ya queda en otro término diferente, cuando debemos de pensar que sí existe un presente que es el que estamos viviendo, la parte del futuro, lo que proyectamos, lo que queremos hacer más adelante. Vivir en una cultura de despersonalización, donde las personas siguen modas o pautas de conducta sin cuestionarlas, ¿sí? De repente, pues, ¿por qué eso está de moda? El corte, el tinte, el cabello, la vestimenta, pues nosotros lo asumimos, lo apropiamos, ¿sí? Y entonces pareciera que nos despersonalizamos, que solo imitamos lo que vemos al exterior. Que no deben existir anclajes emocionales porque nos va a generar problemas, ¿verdad? De repente entre jóvenes y chicas, no te enamores, no te claves, dicen ustedes los chicos, ¿no? Con una persona, porque finalmente no tiene caso. Y entonces no buscamos trascender, erradicar esa idea y pues de alguna manera nos conformamos con aquellos sentimientos efímeros o pasajeros.
Dice, existe un narcisismo colectivo como parte de los neovalores. ¿Qué quiere decir el narcisismo colectivo? Que de alguna manera pensamos en nosotros mismos, en sentir el bien, el placer, el que estemos a gusto, lo demás no nos interesa. Pareciera como que aquellas otras situaciones de la familia, de los amigos, de la pareja, no nos importa. Es parte de ese narcisismo, que vamos haciéndolo colectivo a través de esa sociedad que estamos viendo que cada día es más egoísta, más individualista y que no se preocupa por los intereses del otro. Bien, la cultura del cuerpo por medio de las modas, ya lo había yo comentado hace un ratito, el que te veas bien, el que traigas el corte del último modelo, la ropa más reciente, ¿verdad? La obsesión por obtener información de primera mano y expresarla en los puntos de vista personales. Esto es interesante y es hasta cierto punto bueno. Que en algún momento ustedes como alumnos nos cuestionen a nosotros como maestros y que ustedes también obtengan esa información de primera mano, que no sea todo Google, ¿verdad? Hay muchos navegadores hoy en día, Dulcinea, ¿verdad? Google Académico, entre muchos otros, en donde podemos investigar informaciones de muy buena fuente que corroboran la información que ustedes tienen y que nosotros como maestros podemos brindarles. De esta manera, ustedes van a cuestionar, a preguntarse si realmente lo que les estamos enseñando es lo que es, o también ustedes pueden en algún momento a través de los comentarios de chat decirnos, ¿sabe qué, maestra, maestro, se equivoca en esto? Fíjese que yo investigué esto y esto otro y las cosas son así. Y claro que es válido, porque por eso estamos aprendiendo juntos. Una cultura de vivir sin ideas. Esa parte de pensar, de reflexionar, parece que hoy en día ya no nos interesa. Es el objetivo de la filosofía, el que tú estudiante, tú chica, tú joven, puedas tener ese deseo de racionalizar lo que vives, de analizar, de reflexionar, de cuestionarte y, ¿por qué no?, de criticar con fundamentos lo que estás aprendiendo, lo que estás conociendo. Pero siempre y cuando sea con respeto, con tolerancia y con humildad. Bien, pues los valores estéticos de las nuevas generaciones, la era del vacío, lo que les comentaba yo hace un ratito, de las que nos habla Lipovetsky, justamente hace mención de esta parte. Apenas tiene poco tiempo que en algún momento, en algunos estados, en algunos lugares ya se decretó semáforo verde y no tardamos en salir de compras, en ir con los chicos, en ir al antro, buscamos ya que el cine esté abierto, que en algún momento nos podamos reunir, a pesar de que la comunicación sigue estando fracturada, ¿sí? Hoy en día nos damos cuenta con tristeza que pues de igual manera el papá a lo mejor conectado en la computadora, la mamá en el celular, el hijo en el videojuego, etcétera, etcétera. Y yo creo que todos en algún momento, fuera de compartir lo que vivimos, lo que pasamos, lo que sentimos, el amor que nos tenemos como familia, pareciera que todo aquello está disgregado, porque cada quien en su habitación, en la sala, en el comedor, en cualquier espacio de su casa, está comunicándose, está jugando, está platicando, está chateando, etcétera, está investigando, pero situaciones muy diferentes a como en algún momento antes vivíamos, ¿verdad? A lo mejor en mi caso con mis abuelos, con mis padres cuando era yo más joven. Esa parte de la comunicación y de la relación afectiva se ha perdido. Hoy nos damos cuenta que llegamos a una reunión social, a una fiesta, y pues cada quien está con su cel, ¿verdad? En lugar de que se saluden, platiquen, les dé gusto verse, pareciera que nos conectamos a ese celular y nos absorbe completamente el cerebro. Bien, pues dentro de lo que son estas actividades de la escuela de Pirrión, eso es lo más importante, pero me gustaría que en algún momento ustedes pudieran reflexionar, ¿verdad? Para que podamos darnos cuenta de qué principios y aportaciones nos da esta escuela. Pues hasta la próxima, jóvenes, que tengan una excelente semana.